en cromatografía. ¿El área bajo la curva? Así es, ¿sí? Y si no se traza toda la curva, ¿qué método puedo emplear para cuantificar? El de factor respuesta. ¿Sí estamos? Sí. Que ocupa nada más cierto número de puntos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profesora. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a hablar. Bueno, me encienden por favor más sus cámaras. Ya tengo aquí la de Almanayali, gracias. Carla, gracias. Vanessa, gracias. Mauro, gracias. Cristian, gracias. Y también Lisbeth, gracias. Entonces, vamos a... Se le dio porque esta va a ser, de hecho, ya como ya se está terminando el semestre, esta va a ser propiamente la última clase que les doy como tal de la teoría, ¿sí? La siguiente semana nos vamos a ver, sí, pero ya para definir ya la situación de cada quien en términos de las vueltas. ¿Sí estamos? Entonces vamos a tratar de terminar hoy. ¿Qué pasó, Jennifer? No, nada. Estoy acomodando mi camarita. Entonces, vamos a, les digo, a tratar en la medida de lo posible, pues ya de cubrir ya lo que nos resta para ya la semana que entra, pues ya nada más definir la situación de cada quien, ya dentro de, porque ya después de esa semana, de la que entra, ya después viene lo de las vueltas. Entonces, bueno, hay dentro de la cromatografía instrumental, también hay otra ecuación conocida como la ecuación de Van Dimter, ¿sí? Y de esa ecuación, pues, se denota, hay una relación entre H, donde H es la altura equivalente de plato teórico, ¿sí? Que relaciona, pues, tres términos, un término A que es una constante, un término B que también es una constante, pero en su relación con respecto a la velocidad de flujo de la fase móvil, y un término C que es otra constante en una relación directa con la velocidad de flujo de la fase móvil. Entonces, esta ecuación pues me describe finalmente pues cuál es el comportamiento que está descrito para esa altura equivalente de plato teórico con respecto a la velocidad de flujo de la fase móvil, ¿sí? Y para esto entonces tenemos que estas gráficas presentan un comportamiento de este tipo, ¿sí? Un comportamiento de este tipo que se sabe en su momento ya que es producto de la combinación de estos tres términos que aparecen aquí, ¿sí? Un término que es independiente de la velocidad de flujo, que vamos a ponerlo así, denotado por A, ¿sí? Bueno, llamándole a este término A, ¿sí? Este de aquí. A este término vamos a llamarle B y a este término vamos a llamarle C, ¿sí? El término B guarda una relación inversa con esa velocidad de flujo, entre la altura equivalente y esa velocidad de flujo, y ese tiene un comportamiento de este tipo. Este es para B. ¿Sí? Y para C hay una relación lineal, algo así.
Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Esto es para así. Entonces, el que se obtiene experimentalmente es este. ¿Sí? Los otros tres que les dibujé ahí no se obtienen de manera experimental, pero se sabe que son los que están involucrados en estos tres términos, ¿sí? Y pues vamos a hablar de esos tres términos, ¿sí? O por principio de cuentas, ¿para qué creen ustedes que pudiera ser de utilidad un gráfico de este tipo? Vamos a ponerlo acá, pero ya solito para que... ¿Para qué creen ustedes que pudiera ser de utilidad un gráfico de este tipo? O bueno, vamos a empezar por ¿qué es la altura equivalente del plato teórico? Es la eficiencia, bueno, el número de platos por puedes decir, la altura de toda la columna. A ver, tenemos una ecuación, donde esa ecuación, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía Cristian? A más B entre la velocidad más una constante. No, la que ahorita me acabas de decir. Sí, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Altura de Con respecto al número de platos. Sí, longitud total de la columna por el número de platos teóricos que hay. Así es. Vean. O sea, esta altura equivalente de platos teóricos es la misma que está representada aquí. Nada más que aquí en esta ecuación se ve cuál es la relación con el número de platos. Si nosotros en un sistema cromatográfico una de las primeras aplicaciones que tiene es precisamente la de la separación, ¿cómo necesitamos que trabaje nuestra columna cromatográfica para lograr esa separación en términos de eficiencia? ¿Cómo necesitamos que trabaje esa columna? Con una eficiencia muy alta. Perdón. Así es. Y entonces, ¿qué quiere decir en términos de número de platos teóricos? ¿Cómo debe de ser ese número de platos teóricos? ¿Alto o bajo? ¿Bajo? No. ¿Verdad? A ver, ¿qué es un número de platos teóricos o qué es un plato teórico? Es A ver, los demás muchachos no dejen solo a Cristian. No es el único que tengo aquí presente. Según por lo que me acuerdo, profesora, de balance de materia, perdón, de masa, los platos teóricos son aquellos en los que no tomamos en cuenta la eficacia del plato. Estaríamos tomando como si fuera un plato al 100% de eficacia. Pero a ver, ¿cómo podrían ustedes definir entonces un plato teórico? Tranquilo. ¿Es una unidad en la cual se realiza una separación? Sí, pero, o sea, ¿una unidad de qué o qué? ¿Cómo? Sí, es un plato. Es que le hicieron la analogía con columnas de separación hace muchos años, siglos, y no sé cómo. A ver, en una torre de destilación, por ejemplo, ¿qué pasa, Mauro? Ay, perdón, que también podría ser el número de etapas en las que se va alcanzando un equilibrio, durante el proceso. Así es, ¿sí? Entonces, vean, vamos nosotros ahorita a imaginar una torre de destilación, sin decir que es lo mismo que cromatografía, ¿eh? Entonces, en una torre de destilación, ustedes yo creo que ahí sí han estudiado como tal los platos teóricos, pero esos platos en una torre de destilación no son tan teóricos, ¿sí? En una torre de destilación, esos platos son tangibles, ustedes los pueden quitar o poner y demás, ¿sí? Entonces, ustedes saben que pues hay cierto número de platos, regularmente estos se colocan de manera alternada, que por acá ustedes ponen una mezcla, ¿sí? Una mezcla de diferentes componentes, ¿sí? Y que esto se pone a ebullición, a calentar, pues, ¿sí? Entonces, en su momento, ¿qué es lo que va pasando?
pues lo que va pasando es que se van separando, porque pues la destilación como tal también es un método de separación, ¿sí? ¿Quiénes son los que llegan hasta al final de la torre de destilación más rápido? ¿Quiénes? Compuesto más volátil. Ligeros. Los más, El compuesto más volátil y hasta el último los menos volátiles. ¿Estamos de acuerdo todos en eso, muchachos? ¿Sí? Entonces, vean, aquí conforme se va dando el calentamiento, ¿sí? Pues van subiendo los componentes, ¿sí? Primero los más volátiles, y al alcanzar un plato, o cada plato, se establece el equilibrio correspondiente, ¿sí? El equilibrio correspondiente del analito entre las dos fases, ¿sí? Del analito entre las dos fases. Entonces, donde, bueno, se establece el equilibrio en el primer plato, pasan, o sea, bueno, siguen subiendo los más volátiles, o sea, se establece el equilibrio en el segundo plato, en el tercero y así, o sea, en cada uno de estos platos se establece el equilibrio de ese compuesto entre las dos fases, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puedo yo decir que ese método de separación es más eficiente? Cuando tengo mayor número de platos, ¿sí? Porque el que yo coloque mayor número de platos quiere decir que entonces voy a tener más equilibrios que se están estableciendo para que se pueda dar la separación. ¿Vamos bien, muchachos? sí, profe. Entonces, como les decía, o sea, aquí en una torre de destilación, esos platos sí no son tan teóricos. Sí, ustedes los pueden contar, pueden quitar, pueden poner esos platos, dependiendo pues también cómo quieren que su sistema sea más o menos eficiente, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo estamos relacionando aquí en cromatografía instrumental? Pues lo estamos relacionando por el hecho, ¿sí?, de que también en cromatografía instrumental también hablamos de una separación y que en esta separación tiene que ver el número de platos teóricos, ¿sí? Nada más que en nuestro sistema de ahora, pues resulta ser que estos platos teóricos no son, o sea, bueno, son más bien literalmente eso, son totalmente teóricos. No quiere decir entonces que dentro de la columna cromatográfica también hay platos, ¿no? No, o sea, así tangibles como tal, que yo puedo quitar y poner, no. En la columna cromatográfica, esos platos son totalmente teóricos, ¿sí? Imaginarios, por así decirlo. Yo supongo que están ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que cómo defino un plato teórico en cromatografía? Una región en donde, o sea, si yo pudiera imaginarme mi columna cromatográfica segmentada en su interior, o sea, en ciertas regiones, donde cada región le corresponde, o sea, en cada región se establece un equilibrio de mi analito entre cada una de las fases, ¿sí? Entonces, mientras mayor número de equilibrios sean los que se establecen, pues es porque mayor número de platos teóricos tengo, ¿sí? Y eso es lo que andamos buscando, pues en una separación, que la separación sea lo más eficiente posible. Y para eso, cuando menos en las técnicas donde se involucra el número de platos teóricos, representa entonces que ese número de platos teóricos sea lo más alto posible. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Sí, profesora. Víctor Manuel, ¿ya te anotaste en el chat? No, profesora, disculpe, ahorita lo hago. Dame un momento. Sí. Vas. Ahora, en consecuencia, entonces, si requerimos que el número de platos teóricos sea elevado, entonces, ¿cómo se requiere que sea la altura equivalente de plato teórico? ¿Alta o pequeña? Muy pequeño. Pequeña. Muy pequeña, sí, es lo más pequeña posible, ¿sí? Entonces, este gráfico, precisamente, cuando nosotros aquí ubicamos cuál es esa altura equivalente de plato teórico mínima, pues en su momento eso hace
que nosotros podamos ubicar a partir del comportamiento de este gráfico cuál es entonces la velocidad de flujo de la fase móvil, pero la velocidad de flujo óptima, ¿sí? La velocidad de flujo óptima. No se alcanza a ver, ¿verdad? En el pizarrón. Vamos a poner un poquito más arriba. Ahí ya se alcanza a ver, muchachos. Sí, profesora. Entonces, a esta velocidad de flujo óptima, o sea, si nosotros en este tipo de gráficas ubicamos cuál es esa altura equivalente a plato teórica mínima, en su momento entonces podemos decidir cuál va a ser entonces la velocidad de flujo a la cual yo debo de trabajar esa fase móvil, ¿sí? Y entonces, bueno, volvemos a regresar a esto, ¿sí? Entonces, este comportamiento que está aquí en rojo, ¿sí? Es el que está descrito por esta ecuación conocida como la ecuación de Van Dieter, o también conocida como la teoría cinética de la cromatografía, ¿sí? Teoría cinética de la cromatografía, ¿por qué? Porque, bueno, las fórmulas que ya teníamos antes, que ya habíamos revisado antes de la cromatografía instrumental, nos hablan, sí, de la termodinámica que hay inmersa dentro de la cromatografía, pero desde el punto de vista de un sistema en donde se alcanza el equilibrio, ¿sí? De un sistema donde se alcanza el equilibrio. Pero nosotros en su momento, ¿qué podemos decir acerca de nuestros sistemas? O sea, ¿cuándo sabemos cuando un sistema ya alcanzó el equilibrio? O sea, químicamente hablando. ¿Cómo sabemos que un sistema ya alcanzó el equilibrio? Cuando las variables que estamos siguiendo se mantienen constantes. Ajá, constantes. ¿En función de qué, Lisbeth? Que ya no hay ningún cambio. Ajá, ningún cambio en función de qué, Lisbeth. Te falta la última palabrita. A lo mejor sí está inmersa de lo que me dices, pero ¿en función de qué? ¿Del tiempo? Así es, en función del tiempo. Entonces, vean, aquí hay esas fórmulas que nosotros tenemos antes, o sea, consideran en su momento que se establecen equilibrios químicos, como tal lo representa ese número de platos teóricos, ¿no? Pero no consideran que dentro de la cromatografía como tal, como es un sistema de flujo continuo, es un sistema dinámico, o sea, un sistema donde hay un movimiento continuo de esa fase móvil que está pasando de manera continua a través de la columna en donde está la fase estacionaria, ¿sí? Entonces, como tal, pues la manera de complementar, o sea, cosas que no estaban consideradas dentro de esas ecuaciones de cromatografía instrumental, la manera de complementar eso es a través de esta ecuación, porque esta ecuación considera precisamente las cosas que no están contempladas en esas ecuaciones, en base a ese dinamismo que tiene la cromatografía. Entonces, dentro de estas letras A, B y C mayúsculas, A, B y C, perdón, minúsculas, son constantes. Constantes que llevan dentro más constantes, pero que ahorita yo no voy a detenerme qué representa cada constante. Nada más son constantes a las condiciones de trabajo, ¿sí? Y se sabe que hay, bueno, si esto lo contemplamos en términos de 3 términos, que son estos, marcados con las letras A, B y C, son estos que tenemos aquí de manera independiente. A, que es independiente de la velocidad de flujo, B, que guarda una relación inversa con respecto a esa velocidad de flujo y la altura equivalente del plato teórico, que es esta, y el término C, que es este.
que guarda una relación directa, ¿sí? Entre esas dos variables. Entonces, no es porque se puedan graficar cada una de estas por separado, no. O sea, ahorita están aquí representadas porque se sabe que están metidas en estos tres términos y el comportamiento que se describiría sería para cada una de estas el que marca aquí, ¿sí? Lo que sí se obtiene de manera experimental es esta gráfica, la que está aquí pintada en rojo, pero ya se sabe que contempla estos tres términos, o sea que su forma que tiene es la combinación de estos tres términos. Entonces vamos a revisar ahorita pues en qué consisten, o a platicar un poco en qué consisten esos tres términos, ¿sí? En esos tres términos, ¿sí? Pues uno de ellos, el término A, nos habla de lo que se conoce como el efecto multipaso, ¿sí? Algunos autores manejan ese término como la difusión de Eddy, pero la mayoría de ellos lo maneja como el efecto multipaso, ¿sabe? Entonces, ¿en qué consiste ese efecto? Bueno, pues que tenemos nosotros nuestra columna que está, bueno, aquí les estoy marcando una columna empacada, ¿sí? Y que tenemos, pues acá a la entrada del sistema cromatográfico nuestra muestra, bueno, nuestro compuesto, porque ahorita vamos a considerar que este es un solo compuesto, pero pues que está constituido por todas las moléculas que lo componen, ¿no? Del mismo tipo. Entonces, algunas moléculas, pues, van a pasar a través de la columna cromatográfica y van a tomar, pues, caminos, pues, sinuosos, ¿no? O sea, más largos, unos caminos más largos que otros, y van a salir a la salida del sistema cromatográfico, o sea, llegan a salir, por supuesto, pero salen más retrasadas, ¿no? Porque tomaron un camino más largo. Algunas otras moléculas de este mismo compuesto tomarán un camino un poco más directo y al hacerlo, pues van a salir mucho más rápido, ¿sí? Pero bueno, o sea, en eso consiste la descripción de este efecto. ¿Cómo se ve alterado este efecto cuando modificamos la velocidad de flujo? ¿Sí? Pues resulta que no hay un efecto como tal, o sea, independientemente si yo paso la fase móvil de manera rápida o de manera lenta, ¿sí? Los caminos que están determinados aquí dentro, pues no se ven afectados, o sea, los caminos que hay aquí pues son los mismos, porque el empaque es ya está establecido, ¿no? Desde que se fabricó la columna y se empacó y demás. O sea, esos caminos pues no se mueven, son los mismos, ¿sí? Entonces, por eso se considera que este término A no tiene ningún efecto sobre la velocidad de flujo de la fase móvil. Y por eso está aquí graficado, donde la altura equivalente del plato teórico es totalmente independiente de esa velocidad de flujo. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profesora. ¿Vale? Ahora, vamos a revisar el término B. El término B tiene que ver con la difusión. ¿Y qué es la difusión, muchachos? ¿Qué es la difusión? Es el fenómeno de transporte en el cual sí, un compuesto se difunde en otra fase o en otro compuesto. Uh-huh. Pero utilizaste casi el mismo término para describirla. O sea, difusión y se difunden los compuestos. Bueno, O sea, se transfiere. Ajá. O sea, pasa hacia otra, bueno, se transfiere. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza motriz para que se presente este fenómeno? Un gradiente ¿Gradiente de qué? de concentración. De De concentraciones. concentración. Así es, ¿sí? Entonces, vean,
¿se puede presentar la difusión en nuestro sistema cromatográfico? Una de las primeras preguntas es entonces, ¿en qué estado de agregación de la materia se presenta más la difusión? ¿Sólidos, líquidos o gases? En gases. Gases. En gases. Y después, En líquidos. líquidos, así es, ¿sí? Y resulta que los gases y los líquidos, ¿sí? Pues son los que nosotros estamos ocupando, ya sea dependiendo de la técnica correspondiente. En cromatografía de gases es un gas lo que ocupamos como fase móvil. En cromatografía de líquidos de alta resolución es un líquido el que ocupamos como fase móvil. Entonces eso hace que, pues sí, el fenómeno de la difusión se puede presentar en nuestro sistema de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a revisar entonces qué es lo que pasaría. Nosotros para un tiempo t igual a 0, pues inyectamos nuestra muestra, ¿sí? Nuestro compuesto, que ahorita igual vamos a considerar que se trata de un solo compuesto y que está conformado por las moléculas correspondientes de ese compuesto, ¿sale? Esto es para un tiempo t igual a 0, donde apenas se inyectó. En el caso ideal, pues yo esperaría que a un tiempo t mayor de 0, cuando ya avanzó nuestro compuesto, ¿sí? Pues estuviera ocupando la misma región que ocupaba acá, ¿sí? Pero este es en el caso ideal, ¿sí? En el caso ideal. Pero resulta ser que eso en la realidad no se presenta. ¿Por qué? Pues porque resulta que el compuesto, pues, va a tender a difundir. ¿Y por qué va a tender a difundir? ¿Hay gradientes de concentración? Sí, sí los hay. O sea, tiene una concentración aquí en esta región, este compuesto. Pero por acá la concentración, pues, es mucho más baja y por acá también, ¿sí? Entonces va a tender a difundir, ¿sí? Va a tender a difundir. Y entonces, en lugar de que yo me lo encuentre en esta misma región, o sea, comparativamente con esta, pues en el mismo espacio, pues resulta que ocupa más espacio, ¿sí? O sea, ese mismo compuesto, ¿sale? ¿Cuándo va a difundir más? ¿En qué caso? En términos de la velocidad de flujo. Cuando la velocidad de flujo es más alta o cuando la velocidad de flujo es más baja. ¿Cuándo? ¿Qué esperaría yo a velocidades de flujo altas? Que se presentara más o menos difusión. Más difusión. Más difusión, así es. Entonces esto abarcaría mayor área aquí, ¿sí? Y a velocidades de flujo bajas, a ver, aquí quedamos que eran las altas o eran las bajas. Las altas. Alta. A ver, entonces estamos mal. A ver, vamos a analizarlo entonces otra vez. Si llevamos nuestro compuesto a una velocidad alta, ¿sí? O sea, rápidamente, si a eso me refiero, el compuesto va a tener más o menos tiempo para difundir. Si nosotros lo arrastramos a una velocidad mayor. Menos. Menos, así es. Por eso les decía que estábamos mal, ¿sí? Entonces sí, va a haber difusión, pero no tanta, ¿sí? Como la que habría cuando la velocidad de flujo es baja. Ahora sí estamos de acuerdo en lo que dice aquí, muchachos. ¿Sí o no? O sea, esto es para velocidades de flujo altas y esto para velocidades de flujo bajas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vean, si nosotros en su momento, pues, trazamos, por decirlo así, la señal que yo vería, pero en forma de pico cromatográfico, pues estaríamos hablando de algo así, una distribución de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿y qué veríamos? Pues veríamos que los anchos comparativamente en un caso, pues aquí los anchos van a ser, por así decirlo, pequeños, ¿sí? Y acá los anchos son más grandes,
¿sí? Anchos grandes, los anchos a la base del pico, ¿sí? Entonces, vean, ese efecto de la difusión, ese fenómeno de la difusión, me está marcando que va a haber en nuestros cromatogramas, yo voy a poder observar en los cromatogramas una diferencia si yo manejo velocidades de flujo altas o bajas con respecto a los anchos de los picos. ¿Y por qué me interesa lo de los anchos de los picos? Bueno, pues porque resulta ser que este número, bueno, sé bien que la altura equivalente al plato teórico está relacionada con el número de platos, pero también el número de platos está relacionado con los anchos de los picos, ¿sí? Entonces, de hecho, mientras más ancho sea un pico, más probabilidad hay que se traslape con algún otro que tenga cerca. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí? Lo cual quiere decir entonces que mientras más anchos sean, pues hay más posibilidad entonces de que mi sistema pues no trabaje de la manera eficiente que yo quisiera, ¿sí? De la mejor manera posible. Entonces, de hecho, algunos autores grafican aquí sí la altura equivalente del plato teórico, pero algunos otros, en lugar de graficar esta, grafican también W, o sea, el ancho de pico, para medir precisamente esa eficiencia, ¿no? O con respecto para ver en dónde, a qué volumen a qué velocidad de flujo de esa fase móvil, pues mi proceso va a ser más eficiente, ¿no? Entonces, vean aquí, de eso que acabamos aquí de escribir, pues, o de describir, ¿qué es lo que observamos? Que a velocidades de flujo bajas, esos anchos van a ser grandes, ¿sí? Y que a velocidades de flujo altas, esos anchos van a ser pequeños. ¿Qué comportamiento de estos tres términos es el que está descrito ahorita aquí? Precisamente el que les marqué aquí con la letra B. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí? Eso es con respecto entonces a este segundo término. B. Ahora, para el término C. El término C tiene que ver con lo que se conoce como resistencia a la transferencia de masa. ¿Sí? ¿Puedo ya borrar esta parte, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esta parte, ¿sí? Para el término C, vuelvo a repetir, tiene que ver con lo que se conoce como la resistencia a la transferencia de masa. ¿Y esa en qué consiste? ¿En qué consiste esa? ¿Sí la han escuchado? ¿Podría ser el choque de las partículas? ¿Choque con qué? Con ellas mismas. Pues no tanto con ellas mismas. Más bien, o sea, sí involucra un choque, pero vuelvo a repetir, no con ellas mismas. Este fenómeno de la resistencia a la transferencia de masa se produce cuando un fluido, esto es un gas o un líquido, pasa a través de un conducto. El gas para nosotros pues va a ser la fase móvil si estamos en cromatografía de gases. Sería un líquido ese fluido si estamos en cromatografía de líquidos de alta resolución, ¿sí? Y el conducto para nosotros pues es nuestra columna, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este fenómeno? Bueno, en el hecho de que hay una distorsión del perfil de velocidad de cuando las partículas avanzan de ese fluido, avanzan a través de un conducto, ¿sí? O sea, yo en el caso ideal, ¿qué quiere decir eso? En un caso ideal,
yo esperaría que todas las moléculas que hay en esta región correspondiente a un solo compuesto, ¿sí?, avanzaran todas a la misma velocidad, ¿sí? O sea, que cuando yo las pongo a un tiempo t igual a 0 y están aquí todas juntas, ¿sí?, cuando avanzan a un tiempo t mayor que 0, ¿sí?, pues siguieran aquí todas juntas porque todas avanzaron a la misma velocidad, ¿sí? Pero resulta ser que, vuelvo a repetir, esto es el caso ideal. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad no todas avanzan a la misma velocidad. ¿Cuáles avanzarán más rápido? ¿Las que van por el medio o las que van por las paredes? En medio, ¿Por qué? porque no tiene contacto con las paredes. ¿Y qué pasa si tienen contacto con las paredes, Eduardo? Pues lo entiendo como que chocan con las paredes, o sea, como que tienen fricción. Bueno, yo no entiendo. Así es, y eso las va a retrasar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea, si yo dibujara un perfil un poco más real, o sea, donde no todas avanzan a la misma velocidad, no como en el caso ideal, sino un poco más real, habría una distorsión de ese perfil, ¿sí? Donde las de en medio, pues avanzarían más rápido que las que van por las paredes. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Y esto, bueno, si yo lo representara así como que esa distorsión es ligeramente pequeña, ¿no? Pero, ¿qué tal si esa distorsión es mucho más grande? O sea, si es, por ejemplo, algo así, por exagerar algo, ¿sí? Porque también podría ser, o sea, las que van por el medio van mucho más rápido que las que van por las paredes. ¿Sí estamos? Entonces, vean, si yo entonces dibujara aquí en qué región está contenido mi compuesto, pues aquí podría decir, vamos a suponer, aquí en toda esta zona. Y para este caso, pues el compuesto está comprendido en toda esta región, ¿sí? Y si nosotros en su momento denotamos un pico cromatográfico, pues nosotros lo que veríamos es que habría una diferencia grande en términos de esos anchos, de los picos medidos, ¿sí? Donde aquí, ¿qué podría decir? Que los anchos son relativamente pequeños y que aquí los anchos son grandes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, ¿cuál de estos corresponde entonces con respecto a esa dependencia de la velocidad de la fase móvil, de esa velocidad de flujo? Pues, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, si yo voy a una velocidad muy alta de esa fase móvil, si yo la pongo a una velocidad de flujo muy alta? ¿Se presentaría en mayor o en menor medida esa distorsión de ese perfil? Sí, coletan más, ¿no? Con mayor velocidad. Con mayor velocidad de flujo, ¿qué pasaría, Cristian? Hay una mayor distorsión en el pico. Ajá, que sería entonces este caso. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería para velocidades de flujo altas, ¿sí? Y entonces este caso de aquí, ¿para quién sería? Para velocidades de flujo, ¿qué? Bajas. Así es, para velocidades de flujo bajas, ¿sí? Entonces, vean, aquí nos están describiendo entonces una relación directa, ¿no? O sea, si la velocidad de flujo es alta, entonces, pues esos anchos son más grandes, o sea, hay una mayor distorsión. En tanto que si las velocidades de flujo son bajas, pues esos anchos son pequeños, o sea, sí hay distorsión, pero en mucho menor grado. Ese comportamiento está descrito aquí, en este término, por este comportamiento que les marqué aquí como C. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ¿puedo borrar esto ya parte de aquí o me espero tantito? Yo puedo borrar. Sí, por mi parte también. ¿Alguien más que me diga, muchachos? Sí, profesora. Sí, profe.
Ok. Entonces, vean, de aquí pues entra algo pues importante que nos va a decir entonces este tipo de gráficos. ¿Y qué es ese algo importante? Bueno, yo ya determino cuál es esa velocidad de flujo óptima. ¿Y qué quiere decir entonces a la hora de que yo trabaje de manera experimental? Bueno, yo sé bien entonces que si trabajo entonces, o sea, que debo de trabajar pues dentro de lo que me está marcando aquí esa velocidad de flujo óptima, porque si yo trabajo a una velocidad de flujo diferente, esto es más grande, por ejemplo, que la velocidad de flujo óptima, los picos se van a ensanchar, principalmente por un efecto de resistencia a la transferencia de masa. Y si yo trabajo a velocidades de flujo más pequeñas, pues los anchos de pico pues también van a ser más grandes, ¿sí? Pero principalmente por efecto de difusión. ¿Y por qué no quiero que los picos sean pues muy anchos? Pues porque si son muy anchos, hay la posibilidad que se traslapen con otros picos y que entonces pues eso me origine problemas a la hora de la separación. Y obviamente la eficiencia pues no va a ser adecuada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Entonces ahora les voy a pedir de favor que busquen ahí en internet, ahorita que están en la computadora, ¿sí? Curvas de Van Dimter para cromatografía de gases, ¿sí? Hay ahí en la red, pues ese gráfico de altura equivalente al plato teórico en función de esa velocidad de flujo para están comparando ahí 3 gases que son muy ocupados en cromatografía de gases. Uno es nitrógeno, otro es helio y otro es hidrógeno. Entonces, ahorita que ya tenga alguien ya pues el gráfico, nos lo comparte aquí en la pantalla, por favor. Nos avisa y nos lo comparte. Yo acá lo tengo, profesora. A ver, Cristian, compártelo, por favor. Sí, deme un segundo. Así es. Entonces, de ahí vean, muchachos, o sea, tenemos un comportamiento en azul para el nitrógeno, ¿sí? Un comportamiento en rojo para el helio y un comportamiento en verde para el hidrógeno. Entonces, de aquí, ¿cuál creen ustedes que podría ser el que presenta mayor ventaja y por qué de esos 3 gases para ser ocupado como fase móvil en cromatografía de gases? ¿Cuál sería? ¿Sería el helio? ¿El helio por qué? Porque parece que alcanza su mínimo de, ¿cómo se llama? De altura de plato teórico de forma más prolongada, ¿no? De forma más prolongada podría ser, ¿sí? O sea, ahí donde tiene ahorita el cursor, Cristian, es quien estás hablando, ¿verdad, Cristian? Sí. Y el que estás compartiendo también. Entonces, vean, ahorita donde tiene ahorita él el cursor, en esa parte que es el mínimo para esa gráfica, para el helio, se ve que esa altura equivalente de plato teórica, o sea, abarca una cierta región, o sea, no nada más es un punto de la gráfica, sino es todo un intervalo, por así decirlo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de que nosotros trabajamos de manera experimental, abre la posibilidad de que si nosotros modificamos, o sea, si mi equipo no alcanza a regular muy bien el flujo de la fase móvil, no hay tanto problema si es helio. ¿Por qué? Pues porque finalmente si estamos dentro de ese intervalo de altura equivalente de plato teórica mínima, pues no se va a subir, bueno, el gráfico no sube significativamente, ¿sí? Estando por esa región, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, a diferencia del helio, el caso del nitrógeno. En el caso del nitrógeno, esa zona de altura equivalente a plato teórica mínima es mucho más pequeñita, ¿sí? O sea, que podría yo ocupar el nitrógeno para trabajar como fase móvil, por supuesto que sí, ¿sí?
pero tengo que tener cuidado de que mi equipo sí regule bien esa velocidad de flujo, porque si no la regula bien, con tantito que se mueva ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues el gráfico empieza a incrementar, lo cual nos quiere decir que los picos se van a ensanchar en el cromatograma, ¿sí? Entonces, de hecho, uno de los gases que más se ocupa, o sea, los tres se pueden ocupar, no combinados, cada uno en su momento, de manera separada de los demás, ¿no? De manera independiente, ¿sí? El que más se ocupa de ellos para los análisis de cromatografía de gases es el helio como fase móvil, ¿sí? Se ocupa en algunos casos sí el nitrógeno, pero más que nada por su precio, o sea, es el más barato de los tres, ¿sí? Y también pues se llega a ocupar porque pues me representa también menos gasto de fase móvil, porque ese volumen de flujo óptimo es el más pequeño, ¿no? Pero tiene esa desventaja el nitrógeno, que con tantito que se mueva, o sea, si mi equipo no es capaz de regular bien ese flujo, pues entonces pues los picos se van a ensanchar, ¿sí? ¿Y qué podríamos decir del hidrógeno? Del hidrógeno, por ejemplo, que es el que está en verde, ustedes ven ahí, pues que también hay una cierta parte, un cierto intervalo de altura equivalente de plata teórica mínima donde prácticamente permanece constante, ¿sí? Pero también el gasto es mayor, o sea, esa velocidad de flujo óptima es mucho más grande, lo cual representa que me voy a gastar yo más de ese gas a la hora de que haga la experimentación, ¿sí? Y además el hidrógeno pues tiene otra particularidad que yo creo que ustedes ya deben de conocer, ¿cuál es? Por lo cual no se ocupa mucho de manera experimental, o sea, o si se puede evitar su uso, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué característica tiene el hidrógeno? Esa sí no se ve aquí en la gráfica, pero yo creo que ustedes sí la conocen. ¿No saben a qué característica me refiero? ¿También es combustible? Así es, ¿sí? O sea, si no se maneja con las medidas de seguridad adecuadas, o sea, puede haber por ahí explosiones, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando se maneja hidrógeno, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, de los tres, el que más se ocupa es el helio. Seguidamente es el nitrógeno. Y pues ya muy pocos equipos utilizan hidrógeno, ¿sí? Su mayoría de los casos, les digo, es el helio. Gracias, Cristian. Y por ejemplo, profesora, para cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, ¿el gas de arrastre solo se puede utilizar helio o nitrógeno sale muy ruidosa la línea base? Te digo que regularmente el que se ocupa es el helio, y sobre todo cuando están en equipos acoplados, hasta donde sé es todavía mucho más recomendado que se ocupe el helio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el equipo que tenemos de la sección, que no es un equipo acoplado con masas, pues ahí pues sí ocupamos nosotros nitrógeno, ¿no? Porque pues por ser el más barato y demás, ¿no? Pero ya si tú tienes un equipo que está acoplado con un equipo de masas, y un equipo de masas aparte también es muy caro, entonces, o sea, has de extremar los cuidados, y ahí sí es mucho más recomendable utilizar helio como fase móvil en ese tipo de equipos acoplados. ¿Sí estamos, Cristian? Sí, profesora, gracias. Entonces, bueno. Ahora bien, en lo que corresponde a las variables experimentales dentro de la cromatografía instrumental, pues sabemos que son varias, ¿no? O sea, esa velocidad de flujo, la longitud de la columna, el diámetro interno de la columna, y bueno, y todas ellas en su momento pues pueden afectar la forma de ese cromatograma en términos de los tiempos de retención, o si hay o no separación y demás, ¿sale? Entonces ya sabemos que en cromatografía entonces de gases, ese parámetro principal de manera experimental para buscar esas condiciones de separación es la temperatura,
y que en cromatografía de líquidos de alta resolución es esa composición de la fase móvil, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no es porque sean las únicas variables experimentales. O sea, hay otras, pero sí son las primeras que se empiezan a modificar para optimizar esa separación, ¿sí? Aquí, en este gráfico que les voy a presentar aquí, hay 2 cromatogramas, ¿sí? De hecho, les dicen ahí que los cromatogramas son para una muestra y que son obtenidos con partículas de sílice. Esas partículas de sílice son las que están haciendo las veces de la fase estacionaria, esas partículas de sílice. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 cromatogramas? El tamaño de partícula, ¿sí? Obviamente son cromatogramas para HPLC, estamos hablando de una columna empacada, esa columna empacada entonces tiene sílice como fase estacionaria, partículas de sílice. Nada más que aquí en este primer cromatograma estamos hablando que las partículas de sílice son de 10 micrómetros y que las de acá son de 5 micrómetros, o sea, para obtener este cromatograma. Es la misma muestra. Sin embargo, si se alcanzan a observar diferencias de un cromatograma a otro, ¿como cuáles? ¿Cuáles me podrían ustedes mencionar? ¿El ancho de los picos? El ancho de los picos. ¿Dónde son más grandes? En el primero. Así es, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, o sea, este primer pico sería el equivalente a este primer pico de acá, ¿sí? Y se ve que sí, aquí es más ancho que acá, ¿sí? Para este segundo pico, pues tiene la anchura correspondiente, ¿sí? Y se ve que acá está más delgado, ¿sale? Este tercer pico aquí es donde todavía es más notorio, aquí está extremadamente ancho, ¿sí? Y acá ya está más delgado, e incluso de que se hizo tan delgado, se alcanza a ver aquí otro pico que acá no se alcanzaba a ver. De que estaba tan ancho hasta, pues salió, pues prácticamente se veía como que parecía de un solo compuesto. Pero acá, cuando se corrió a estas condiciones experimentales, pues ya se vio que aquí sí había otro pico, ¿sí? Entonces, vean, esto es para, vuelvo a repetir, para un mayor diámetro de partícula, 10 micrómetros, y este es para un menor diámetro de partícula, que fue de 5 micrómetros. Entonces, ¿cuál creen ustedes entonces que sea mejor? O sea, ¿en cuál se nota mejor la separación? En el de 5 micrómetros. Así es, ¿sí? Entonces, como empezaron, pues los que estudiaban esto de la cromatografía y demás, empezaron a ver que cuando en HPLC disminuían el tamaño de la partícula de la fase estacionaria, se incrementaba la resolución en los picos correspondientes, pues entonces empezaron a bajar precisamente el tamaño de partícula. Y al empezar a bajar el tamaño de partícula, ¿qué se encontraron? Pues trazaron ecuaciones, gráficos de Van Dimter, que son las que tenemos aquí, ¿sí? Esta de acá arriba es la de 10 micrómetros, la que le sigue es la de 5 y la que le sigue es la de 3 micrómetros. Entonces, ya con lo que revisamos acerca de esas curvas de Van Dimter, ¿qué me podrían decir? ¿Cuál de esos es el que funcionaría mejor para la separación? La de 3 micrómetros. La de 3 micrómetros. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Todos los demás, porque ya nada más está hablando Cristian. Los demás ya no los escucho. Es también la de 3 por lo que dijo hace rato, de que mantiene por un rango más grande su altura equivalente de plato teórico. ¿Sí? Vean aquí, el valor de la altura equivalente de plato teórica mínima, ¿quién lo tiene más pequeño? La de 3 micrómetros. ¿Estamos de acuerdo en eso, muchachos?
Sí, ya quedó más claro. ¿Sí? Y con respecto también a la región donde ese mínimo donde encontramos ese mínimo, a ver, algo más delgadito para señalar. Aquí, por ejemplo, para esta de 10, vean, esa altura equivalente al plato teórico, nada más estaríamos hablando de esta región para la de 10. En la de 5 estaríamos hablando, pues a lo mejor de una región un poquito más grande, pero ni tanto, ¿no? Porque de todas maneras sube, aunque esta sí es menor el valor que la anterior, ¿sí? Pero vean la de 3. La de 3, el valor es todavía más pequeña, tanto de esta como de esta, ¿sí? Y además se mantiene prácticamente constante ese valor de altura equivalente al plato teórica mínima. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Cuando se empezó a hacer esa modificación de esos estudios para ver cuál era el efecto precisamente del cambio de ese tamaño de partícula y que eso incrementaba la eficiencia en ese proceso de separación, pues entonces de ahí empezaron a bajar el tamaño de partícula, ¿sí? A esos valores de 5 micrómetros, 3 micrómetros y demás. Pero al hacer eso también se incrementaba en HPLC la presión que se levantaba en el equipo. Y entonces, pues sí, los equipos de HPLC están fabricados para resistir ciertos valores de presión, ¿sí? Mientras estos pues no rebasen cierto valor, ¿no? Porque si no, se daña el equipo. Entonces, cuando se empezó a hacer esto de que empezaron a disminuir los tamaños de partícula y en consecuencia se incrementaba la presión en el equipo, entonces lo que hicieron fue sacar nuevos cromatógrafos, pero también de líquidos de alta resolución. Pero esos nuevos cromatógrafos de líquidos de alta resolución iban a trabajar con columnas más pequeñas en longitud y columnas cuya fase estacionaria, cuyas partículas de fase estacionaria eran también de un tamaño mucho más pequeño. Y a esa técnica, que también finalmente es una técnica de HPLC, se le conoce como una técnica de UPLC, ¿sí? Que finalmente, vuelvo a repetir, también es cromatografía de líquidos de resolución, nada más que trabaja con tamaños de partícula más pequeños, ¿sí? Más pequeños, y que pues por lo mismo las presiones que trabaja pues son más altas, las que se registran en el equipo, pero que a raíz de eso, o sea, también pues se incrementa la eficiencia en la separación y eso se nota en los cromatogramas. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, maestra. Ok. Entonces, puedo borrar ya lo que está aquí en el pizarrón, ¿verdad? Sí. Vamos ahorita entonces a revisar, pues no todo porque ya no nos da como tal tiempo, pero sí a revisar cuando menos una parte de la cromatografía de intercambio iónico, ¿sí? Entonces, la cromatografía de intercambio iónico, ¿sí? Pues también, como su nombre lo dice, es una técnica también cromatográfica, ¿sí? Esta se puede realizar de manera tradicional, pero también se puede realizar de manera instrumental, ¿sí? De manera tradicional se puede realizar bajo dos modalidades, ¿sí? Una modalidad en discontinuo, ¿sí? Y otra modalidad en lo que se conoce en flujo continuo, ¿sí? Un flujo continuo y además en columna, ¿sí? Entonces, en flujo continuo, ¿a qué hace referencia? Y en columna, pues que ustedes van a tener una columna de vidrio, ustedes van a empacar la columna con resina de intercambio iónico, ¿sí? Con resina de intercambio iónico, ¿sí? En discontinuo, ¿qué quiere decir?
En discontinuo quiere decir que ustedes van a tener un vasito o un recipiente donde ustedes tienen una cierta solución que tiene ciertos iones ahí disueltos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que ustedes agregan aquí cierta cantidad de resina de intercambio iónico, ¿sí? Y agitan por cierto tiempo. Agitan por cierto tiempo y después de ese tiempo, pues se analiza la solución para que vean que pues ya casi no tienen los iones correspondientes que estaban al inicio, porque donde quedaron esos iones, pues ya se intercambiaron ahí en la resina, ¿sí? La manera de trabajar aquí en columna es, les digo, en una columna de vidrio. Ustedes hacen ya montada la columna, aplican su muestra y van haciendo pasar fase móvil y entonces van a recolectar por acá fracciones, ¿sí? De manera instrumental, ¿cómo es? Bueno, pues es instrumental, es cromatografía instrumental. Entonces, pues tengo todas las partes de mi equipo, ¿no? El reservorio de la fase móvil, tengo también mi bomba, ¿sí? Tengo el inyector, tengo la columna, tengo el detector y tengo mi sistema de registro y tratamiento de datos donde mi resultado experimental pues es el cromatograma. ¿Sí estamos? Entonces, nada más que si es cromatografía de intercambio iónico, entonces esta columna pues es finalmente, o sea, la fase estacionaria, ¿sí? Es una resina de intercambio iónico, o sea, ya se adquieren con el proveedor esas columnas, ¿no? Y de hecho, los cromatógrafos que se ocupan para realizar cromatografía de intercambio iónico, luego se les conoce que se realiza a través de ellos una cromatografía iónica, ¿sí? ¿Cuál es la manera de interpretar esos gráficos en cromatografía de intercambio iónico si yo lo hago de manera instrumental? Básicamente es la misma que ya revisamos antes, ¿sí? A través de esas ecuaciones para cromatografía instrumental, a través de esos parámetros cromatográficos y demás. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesora. Ahora, pues vamos a recordar un poquito qué es una resina de intercambio iónico. ¿O de cuántos tipos hay esas resinas o qué? Aniónicas y catiónicas. Así es, las hay aniónicas y las hay catiónicas. ¿Y eso qué tiene que ver con esos nombres? Pues el hecho de que intercambian aniones, si son aniónicas, o que intercambian cationes, si son catiónicas, ¿sí? Entonces, ¿ya puedo borrarlo de acá abajo, muchachos? Yo creo que sí. Sí, maestra. Sí, ya. Entonces, en esas resinas de intercambio iónico, ¿sí? Pues hay algunas que son naturales, hay otras que son sintéticas. Entonces, ahorita ya se ocupan mucho las sintéticas, que son finalmente fabricadas a través de un proceso de polimerización. Son copolímeros de divinil, benceno y estireno, ¿sí? Entonces, hay una malla, ¿sí? Que se genera precisamente producto de esa polimerización, ¿sí? O sea, y una red entrecruzada, y esa red entrecruzada tiene ciertos grupos expuestos, ¿sí? Entonces, estos grupos expuestos tienen cierta carga. Vamos a suponer, ahorita les voy a poner como un grupo amino, ¿sí? Que tiene una cierta carga. Esto está unido de manera covalente a la red polimérica, ¿sí? Y por atracción electrostática está unido un ion que contrarresta estas cargas, ¿sí? Que bueno, si aquí en este caso es positivo, entonces el ion aquí pues debe de tener una carga negativa, o sea, la carga contraria,
¿sí? Para neutralizar. Entonces aquí estaríamos hablando de resinas de tipo aniónico, ¿sí? Resinas aniónicas, porque estas resinas tienen la característica de que si las sumergen ustedes en una solución con iones disueltos ahí, ¿sí? No sé, por decir algo, vamos a suponer que aquí yo tengo hidróxido de sodio, sodio más y OH menos. Y yo sumerjo cierta cantidad aquí de resina de intercambio iónico, ¿sí? De la que estamos hablando aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué iones entonces es el que se va a intercambiar? Pues el que se intercambia es este conocido como contraión, ¿sí? Y entonces nosotros podemos representar en un equilibrio químico lo que está pasando, ¿sí? O sea, el ion que está inicialmente en la resina se va a intercambiar con un ion proveniente de la solución. ¿Cuál de estos dos va a ser el que se va a intercambiar? ¿Cuál? ¿El sodio o el OH? OH. Lo H. El OH. ¿Por qué el OH? Tranquilo. ¿Por qué el OH? Pues porque ese es el anión, ¿no? De la molécula, entonces pues intercambian aniones. Ajá. Porque es el de los que están aquí, es el que tiene la carga negativa. O sea, para que ingrese acá la resina, ese proceso está pasando aquí, o sea, este debe de salir de la resina, pero a la hora de que sale la resina, le da la entrada al otro ion proveniente de la solución. Ese otro ion es el OH, ¿sí? O sea, no puede ser el sodio más en este ejemplo. ¿Por qué no? Pues porque el sodio tiene la misma carga que este grupo fijo. Entonces, pues va a haber repulsión de cargas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, de estos dos que estamos aquí representando, el único que tiene posibilidad de intercambiarse con la resina es el OH. ¿Vamos bien? Sí, maestro, perdón. Y entonces se establece el equilibrio tal en que el cloruro que estaba en la resina pasa a la solución y el OH que estaba en la solución pues pasa a la resina, ¿sí? Entonces este es un equilibrio de intercambio iónico, ¿sí? Y los equilibrios de intercambio iónico, como todo equilibrio termodinámico, pues se les denota una constante termodinámica que debe de venir reportada en literatura bajo las condiciones correspondientes, ¿sí? O sea, esas condiciones estándar de temperatura, presión y demás, ¿sale? Y que debe de seguir ley de acción de masas, o sea, al igual. O sea, en este caso, por ejemplo, esta ley de acción de masas, ¿por qué estaría representado? Se estaría representado en este caso por la concentración de iones cloruro en solución, esto multiplicada por la concentración de OH en resina, entre la concentración de cloruros en resina, ¿sí? Multiplicada por, ya salió el que sí pinta, multiplicado por la concentración de OH menos en solución. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea, y estas constantes, vuelvo a repetir, o sea, deben de seguir esa ley de acción de masa como cualquier constante termodinámica. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ese tipo de equilibrios, ¿sí? Bueno, esto es lo correspondiente para una resina de tipo aniónico, pero sería algo equivalente, pero con las diferencias correspondientes con respecto a las resinas catiónicas. O sea, las resinas catiónicas obviamente entonces intercambian cationes, esto es el contraión
es un catión, en las resinas catiónicas, y entonces el grupo fijo ha de tener carga negativa en una resina catiónica. ¿Sí quedó claro eso, verdad, muchachos? Sí, profesora. Maestra. Ahora, este tipo de equilibrios se balancean, ¿sí? Aparte de la manera correspondiente. O sea, ¿qué quiero decir con eso? O sea, si nosotros, por ejemplo, ponemos un equilibrio tal en el que, por ejemplo, pues tengamos bario, ¿no? Por decir algo. Bario 2 más, ¿sí? Que está en contacto con una resina que está en forma de H más, ¿sí? Entonces, yo tengo dos maneras de representar este equilibrio. O sea, aquí el H más está en la resina, el bario más está inicialmente en solución, y entonces el equilibrio correspondiente sería en el que el H más de la resina va a pasar en la solución y en la que el bario en la solución va a pasar a la resina, ¿sí? Yo puedo tener dos maneras de balancear este equilibrio, porque bueno, este tipo de equilibrios así se balancean igual que los demás en términos de masa y carga, pero específicamente al ser un equilibrio de intercambio iónico, se balancean también por el número de lugares ocupados o bien desocupados, según ustedes lo quieran ver. O sea, por ejemplo, por decirles algo, si yo hubiese puesto esto, ¿sí? Donde el ion no fuera bario, sino fuera, por ejemplo, sodio más, ¿sí? Entonces, en este caso, que les estoy poniendo ahorita acá arriba, si yo lo dejo así, este equilibrio que acabo de poner, ¿sí? Si yo lo dejo así, este primero, ya está balanceado en masa y en carga y en el número de lugares ocupados. ¿Qué quiere decir con eso? O sea que en la resina inicialmente está el H más y que va a ingresar de la solución el sodio más. Pero para que pase eso, un H más tiene que salir para darle la entrada a un sodio más, ¿sí? Y así ya quedó balanceado. Pero en el caso de de acá abajo, de este equilibrio, no es lo mismo, porque la carga es diferente, ¿sí? Entonces, si ustedes lo revisan así, tal cual está ahorita escrito, podríamos decir que ya está balanceado en masa y en carga, pero todavía no está balanceado en el número de lugares ocupados, ¿sí? Porque este tiene una carga positiva y este tiene dos cargas positivas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, aquí la relación no tiene que ser 1 a 1, porque este nada más está neutralizando una carga del grupo fijo y este pues no tiene nada más una carga positiva, tiene dos. Entonces, ¿qué puedo yo poner de coeficientes estequiométricos para considerar que esté balanceado? Pregunto. ¿Cómo le hago para balancearlo entonces, muchachos? Tengo dos opciones. Una, ¿cuál es? Poner números enteros. O sea, si yo pongo un 2 aquí y pongo un 2 acá, ya se balanceó. También en el número de lugares ocupados. Tengo otra opción. ¿Cuál es esa otra opción? Poner aquí un medio. Y ya también está balanceado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profesora. Maestra. Entonces, vean, dependiendo de la forma en la que se balancea el equilibrio, pues estas constantes también tienen una cierta representación, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de que está balanceado la resina, o sea, el ion originalmente en la resina está balanceado con números enteros, ¿sí? Y bueno, y se coloca por acá el ion proveniente de la solución. O sea, esta nomenclatura me hace referencia ya a cómo está balanceado el equilibrio, ¿sí?
En el caso, por ejemplo, de este que yo tengo acá, estamos hablando estrictamente de los mismos iones, nada más que el balanceo de la ecuación, pues no es con números enteros, es con números fraccionarios. Y entonces aquí, bueno, pues yo estoy hablando de que yo tengo un H más en resina inicialmente y que el ion proveniente de la solución, pues es el bario 2 más, ¿sí? Nada más que aquí especifico ya dentro de la nomenclatura misma la manera en la que se balanceó el equilibrio. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Entonces, cuando yo represento la ley de acción de masas, esa ley de acción de masas ha de considerar los coeficientes estequiométricos, dependiendo de cómo balanceé yo el equilibrio. Algunos autores me podrán reportar las constantes bajo este esquema, o algunos otros me podrán reportar bajo este esquema las constantes. De hecho, lo más común en cromatografía de intercambio iónico es que me los reporten de esta manera, ¿sí? Con números fraccionarios, ¿sí? Pero bueno, yo finalmente tengo la manera de pasar de una a otra, ¿no? Porque hay una relación entre las constantes, dependiendo de la manera en la que hayan sido en su momento balanceadas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, pongo, por decir algo, ¿no? Aquí pongo n más, ¿sí? Y entonces, aquí, pues, si yo lo voy a balancear con número entero, pues he de especificar, pues, la estequiometría propiamente, ¿sí? Y la forma que tenga la resina en función de ese contraión, ¿sí? Algo así, ¿sí? Por ejemplo, aquí también estoy hablando de una resina que está en forma de protón, ¿sí? Y aquí, bueno, no estoy especificando yo quién es ¿no? Pero bien podría también especificarlo, ¿no? He de considerar, pues, la carga correspondiente, ¿no? O bien me la podrían presentar de esta manera, ¿no? O sea, balanceado aquí con respecto al número, con la que está balanceado con números fraccionarios. Y entonces en ese caso, pues yo pondría algo así, 1 sobre n, ¿sí? Y aquí pondría yo el ion, ¿sí? Entonces, esta es una manera de representarlos, vuelvo a repetir, esta es otra manera, pero en su momento yo puedo elevarla a ese número estequiométrico y obtener esta, ¿sí? O viceversa, si ustedes lo quieren manejar de aquí a acá o como quieran, pero ustedes pueden pasar de una a otra, ¿no? El caso está que cuando nosotros trabajemos, o sea, o cuando se realice algún cálculo, pues obviamente nada más se tienen que tener los cuidados correspondientes en la forma en la que se expresan las constantes. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Uh-huh. Y bueno, vuelvo a repetir, o sea, cuando ustedes en su momento pues trabajan pues en cromatografía instrumental, este tipo de cromatografía de intercambio iónico, pues el resultado experimental primero que ustedes obtienen, pues ese es el cromatograma. Pero en ese cromatograma, pues en lugar de estar, se les asignan también a qué compuesto corresponde, a las condiciones experimentales cada pico, y entonces si es cromatografía de intercambio iónico, pues se dice entonces que se le asocia a cada ion, ¿sí? Además, si es cromatografía instrumental, pues el equipo no es propiamente, o sea, como tal, el equipo de HPLC. O sea, sí es un equipo de HPLC, pero todavía con más cuidados. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, así como en la UPLC hay un cromatógrafo, pues sí, que está adecuado para trabajar con esas tipo de columnas y con esos tamaños de partícula tan pequeños y demás, cuando se trabaja en intercambio iónico, también hay un cromatógrafo específicamente para trabajar a las condiciones del intercambio iónico, porque en particular en el intercambio iónico instrumental, la fase móvil que se ocupa son fases móviles, son líquidos también, pero son líquidos más agresivos con los metales. ¿Y por qué digo con los metales? Porque finalmente la estructura misma de los cromatógrafos
su fabricación misma, pues todo tiene también los ciertos metales, ¿no? Entonces, luego los disolventes que se ocupan pueden empezar a dañar a los equipos. Entonces, por eso mismo se hacen cromatógrafos especiales también, conocidos como, bueno, para trabajar en cromatografía iónica, así se le llega a llamar. Cuando se trabaja cromatografía de intercambio iónico de manera instrumental, se le conoce como cromatografía iónica en la literatura, ¿sí? Y entonces, pues esos cromatógrafos, pues también están hechos con ciertos materiales para resistir, pues la agresividad de las fases móviles que en su momento se van a introducir en ese equipo. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesora. Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, y les digo, o sea, ya en su momento, cuando se trabaja, pues sí, en cromatografía de intercambio iónico, al obtener ese cromatograma, finalmente la representación de ese cromatograma, bueno, la interpretación, pues es básicamente las mismas, y las fórmulas que se aplican a cromatografía instrumental en su momento, pues son también las mismas. Y bueno, y de esto, pues ustedes como saben, pueden a partir de estas constantes, en su momento, pues decidir hacia qué lado se desplaza el equilibrio, ¿no? Porque también otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se trabaja en intercambio iónico es el hecho de que las constantes en intercambio iónico, o sea, las constantes que están reportadas en literatura para intercambio iónico, o sea así, o sea, por ejemplo, de esta o es de esta, como quieran, esas constantes son en un momento dado, pues relativamente pequeñas. ¿Qué quiero decir con pequeñas? O sea, valores de K de, por ejemplo, 2, 4, 6, o sea, valores de K, ¿eh? O sea, no estoy hablando de valores de log de K, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Pues precisamente porque como los valores de esas constantes son relativamente pequeños, pues eso hace que estos equilibrios sean fácilmente llevados en un sentido o en el otro. O sea, por eso cuando se revisó lo de la práctica de intercambio iónico, recordarán que en su momento, primero la columna la resina estaba en forma de cloruros, de forma de iones de cloruros. Después la colocaron en hidróxido de sodio. ¿Qué quiere decir eso? Que cambió la forma de la resina, la pasaron a forma de OH, ¿sí? Y después le agregaron agua, ahí pues siguió conservando su forma en forma de OH, y después de eso se le agrega esa columna de intercambio iónico, se le agrega la fase móvil, que fue en el caso de ustedes ácido clorhídrico a cierta concentración, y entonces en ese caso pues la resina que estaba en forma de OH pasó otra vez a forma de cloruros. O sea, ustedes se llevaron el equilibrio en un sentido y en otro, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia que esas constantes son pequeñas, porque al ser pequeñas, ustedes fácilmente pueden llevarse el equilibrio hacia un lado, o bien regresarlo hacia el otro lado para poner a su resina en la forma original que la tenían. ¿Sí estamos, muchachos? Sí, maestro. Sí, profesor. Ok. Entonces, de aquí para ustedes, pues creo que ya es todo lo que les tengo que decir. ¿Puedo borrar lo del pizarrón, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Ay, se me calambró. Y entonces, pues, les había yo dicho cuando empezamos que a lo mejor
no estaban todavía todos los que ahorita ya están aquí, pero como sea, se los vuelvo a decir, ¿sí? Que esta pues ya fue la última clase como tal que les doy de la teoría. O sea, ustedes ya saben que pues ya estamos a finales de lo que corresponde en este semestre para el periodo de clases, ¿sí? La última semana pues es la que sigue, y después de esa última semana pues ya empieza lo de las vueltas. Entonces, la próxima semana, ¿sí? Sí los voy a ver, pero ya de manera independiente a cada uno de ustedes, ¿sí? De manera independiente, para, pues definir ya la situación individual con respecto a las vueltas. ¿Sí estamos, muchachos? Ya con lo que ha salido de calificaciones durante el curso. Sí, muchachos, ¿sí me escucharon? Ok, profesora, sí. Profesora. Profesora. Entonces, ahorita Sí, les de pido de acuerdo. favor que me anoten su nombre nuevamente en el chat. Ok, gracias. Y ya en su momento de laboratorio, o sea, no nos han mandado, bueno, no nos habían mandado todavía ese día del martes un link para la encuesta esa que les hacen de lo del sistema de gestión de calidad. Entonces ya si en su momento yo llego a tener el link, para eso pues ya se los comunicaré, y si no lo tengo antes de la próxima vez que los vea, pues entonces ese otro día que los vea, pues ya les comunicaré si es que ya tengo el link para la encuesta, ¿sí? Pero pues mientras tanto, pues de momento ahorita pues sería todo. ¿Sí estamos, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, Sí, profesora. pues por hoy entonces nos despedimos, muchachos. Cuídense mucho, que estén bien. Luego, Gracias, papá, hasta luego. cuídate. Igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Tenga buen día. Bueno.